Gracias por estar todos aquí. Vamos a empezar la mesa del apocalipsis logístico, que soy consciente de que es un título un poco melodramático y hasta populista, Jaime. Atrae público. Atrae público. Lo hemos querido llamar así para atraer atención, ¿no? Y para intentar crear un poco de debate, ¿no? Más allá de encontrarnos en lugares comunes y hablar de lo que todo el mundo puede leer, pues me gustaría que cada uno diese su opinión real y su experiencia real de lo que venimos viviendo en los últimos tiempos. Contamos para ello con Manuel, de la asociación, perdón, de la Autoridad Portuaria de Valencia, director de Inteligencia de Negocio. Nuria Lacazi, directora general o secretaria general de la Asociación Española de Cargadores. César Jiménez, viene de Hellman. Juan González, Juan, buenos días. Buenos días. Online, de Ibercóndor, Branch Manager de Valencia. Y Rafael Aguilera, secretario o director general de UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte. Buenos días. Buenos Rafael. días, Rafael, y a todos. Encantado de teneros a todos hoy. Esta mesa es un poco continuación de una que hicimos el año pasado. Participó también UNO, participó Nuria como representante de ACE, en la que hablamos de lo que por entonces, hace un año, estábamos viviendo, ¿no? Realmente estamos en un maremoto en cuanto a la logística internacional, a todos los niveles, propiciado por el COVID en gran parte, pero luego por muchos otros factores que podemos ir desgranando en el tiempo que tenemos. Me gustaría una breve introducción general de cada uno de vosotros sobre cuál es vuestra visión de lo que ha pasado en los últimos 2 años. Desde el punto de vista, por ejemplo, Manuel, del puerto de Valencia, como puerto, como ente básico para el transporte marítimo, todo lo que hemos vivido estos 2 años, que ahora parece que se está normalizando, lo comentaremos luego. ¿Cuál es tu opinión, sutilmente, en pocas palabras? Bueno, sí, hay que describir un poco qué ha pasado en los últimos 2 años, desde que surgió el coronavirus coincidiendo con el Año Nuevo en China en 2020 y el confinamiento, seguido del confinamiento. Pues nosotros, nuestra visión como autoridad portuaria, que gestionamos 3 infraestructuras críticas para la cadena de valor, pues ha supuesto un esfuerzo y una satisfacción, ¿vale? Un esfuerzo porque la cadena se tensionó muchísimo, porque pasamos de unos volúmenes de tráfico que iban crecientes, porque 2019 fue un año muy bueno, a una caída en picada debido a las 2 semanas de Año Nuevo chino, que eso tiene su repercusión luego en España. O sea, son 30 días de tránsito, o sea, la sufrimos con 30 días de dilación. Sumado al confinamiento, pues claro, hubieron unos meses de no parar, haciendo el esfuerzo de que como infraestructura crítica teníamos que continuar pues cargando mercancía a Baleares, por ejemplo, que ayer se mencionó, ¿no? Sí. Por parte de Blanca, ¿no? Aeropuerto de Castellón. O incluso con la exportación de algunos sectores que continuaban trabajando y que, por ejemplo, el sector cerámico de Castellón, que tenía mucho material acumulado y la exportación no paró. Entonces, pues bueno, esa es la parte de la satisfacción, ¿no? Esfuerzo por un lado, máxima atención, y luego por otro, pues el continuar trabajando sabiendo que la presencia era parcial, ¿no? Los estibadores, personal de autoridad portuaria, etcétera, policía portuaria, estaban en presencial. Pero todo lo que hace que se mueva, digamos, en la parte del software, ¿no? Y la parte de las personas que estamos detrás, trabajamos desde casa, ¿no? Entonces también fue una satisfacción pues ver que todo lo sembrado durante tanto tiempo en cuanto a Port Community System y demás, pues permitió que desde nuestra casa todo funcionase. Perfecto. Nuria, desde el punto de vista de cargadores,
Un breve resumen del terremoto que hemos vivido en estos 2 últimos Es años. que no puedo hacer un breve resumen. De verdad te lo Bueno, digo. pues no, que no sea tan breve Igual entonces. podemos Que no sea tan profundizar breve. luego por Sí, partes. sí, sí. Pero bueno, una parte es la que comentaba, que es la parte portuaria. La verdad es que durante la pandemia no tuvimos ningún problema, los puertos se comportaron estupendamente. Después de la pandemia, cuando llegó la crisis de los contenedores por falta de equipos, porque había una salida de demanda embolsada después de la pandemia brutal, y empezamos a tener problemas, pues eso, falta de equipos, de congestión en puertos. También tengo que reconocer que los puertos españoles se comportaron bastante bien, pero es que esto no ha sido todo. Claro. Bastante bien dentro del problema que era un problema global, además, no era un problema únicamente en España y que no era un problema portuario, que no habían generado, por supuesto, ellos. Pero es que dijimos, bueno, pues ya está bien, hemos tenido una pandemia, más o menos la hemos resuelto, hemos tenido luego como consecuencia de la pandemia una situación de falta de espacio en el marítimo, venga, vale. Pero hemos tenido también una situación de falta de aviones. Nosotros, bueno, como asociación de cargadores, utilizamos, bueno, como importadores y exportadores, todos los modos de transporte, no únicamente el marítimo y no únicamente la carretera, que ahora también hablamos, el aéreo. En el modo aéreo nos encontramos en esos años que no había vuelos, no había desplazamientos después de la pandemia. No sé si sabéis que el 90% de la carga aérea va en aviones de pasaje, va en la bodega de aviones de pasaje. No había aviones de pasaje porque no había movimiento, no había conexiones Claro. en el mundo. Estaba todo el mundo en su casa. Con lo cual, de repente vimos que el transporte marítimo escalaban los precios, los fletes se nos habían quintuplicado y sextuplicado, que no teníamos posibilidades de transporte aéreo porque no había el avión. Y España no es un país de cargueros, nuestras líneas aéreas no tienen cargueros, con lo cual estábamos adaptando aviones de pasaje, pero tampoco es que no tenía mucho sentido. El avión de pasaje que en los asientos estábamos incorporando cajas, estábamos incorporando mercancía en los propios asientos, ya no en bodega. En fin, echamos un poco de mano de todo. Tenemos un problema de transporte por carretera, el 90%, 80 y tantos, del transporte de este país va por camión, en Europa y en conexiones también con el norte de África. Y teníamos un problema de falta de conductores, con lo cual la mercancía que llegaba a los puertos era muy difícil sacarla. Bueno, no muy difícil, al final salía, no habéis tenido que tirar contenedores al agua, gracias a Dios, porque en algunos momentos, pero bueno, conseguíamos que saliera a duras penas, con muchos retrasos. La cadena de suministro es un engranaje que funcionaba como un reloj y de repente es que se nos tuerce todo. O sea, aquello se descompensa. No ha habido grandes roturas de stock ni grandes problemas, pero porque ha habido una resiliencia en toda la cadena fantástica, un comportamiento fantástico de todos los agentes, pero sí que hemos tenido que salvar una carrera de obstáculos que continuó con un paro de transporte que tuvimos en el mes de marzo o abril, que además se prolongó durante 15 días, más de 15 días, 20 días, que dices, pero ¿por qué me pasa a mí todo esto? Se vino a sumar a la situación que llevábamos viviendo casi 1 año y pico, casi 2 años, y aún estamos saliendo del paro de transporte. Bueno, estamos saliendo del paro de transporte, luego nos ha venido la guerra de Ucrania, en fin, la problemática de la cadena de suministro ha sido continua y me sorprende que haya conseguido funcionar todo tan bien. Más o menos. Bueno, me bien. sorprende porque hay grandes profesionales. A ver, Más esto o menos. es así, tenemos grandes puertos, grandes empresas de transporte muy flexibles, tenemos un transporte en España muy bueno. Sí, pero mira, Esto lo vemos. ni me acordaba. Luego lo hablamos también si queréis. Es que sí, hemos tenido 2 años que no nos hemos aburrido. Sí, desde luego. César, tú 25 años de experiencia en el sector aproximadamente. Sí. ¿Cómo lo has visto? Pues mira, como bien indican mis compañeros, pues ha sido una época bastante compleja. Nos hemos enfrentado a todo tipo de problemas y también se han ido solventando. Entonces, bueno, pues demuestra que hay grandes profesionales. También los cargadores han tenido mucha paciencia porque han tenido que tener mucha paciencia y bueno, también se ha demostrado que es muy importante hacer las cosas bien para poder sobrevivir en este entorno tan difícil que es la internacionalización. Entonces, bueno, pues trabajando todos a una se han logrado solventar todas las vicisitudes que han surgido y bueno, pues parece que ha ido adelante. Claro. Veremos qué sucede ahora en adelante porque también creo que se están poniendo las cosas bastante complejas o siguen complejas y tenemos que seguir trabajando todos juntos y también en referencia a los puertos españoles creo que son un ejemplo. De hecho, estamos viendo que puertos del norte de Europa, puertos de Estados Unidos, puertos de Sudamérica, hay muchísimas huelgas, hay muchísimos problemas, congestiones y creo que España está demostrando que somos un ejemplo a nivel mundial sirviéndolo a todos nuestros barcos sin ningún problema, con leves retrasos, pero que no son significativos con lo que se está sufriendo en Estados Unidos o en otros países.
Fenómeno. Juan, te doy la palabra para que me des esta síntesis a modo introductorio en la mesa. Hola, buenos días. Bueno, realmente lo que nos ha aportado de alguna forma la situación que hemos vivido han sido varias cosas. Una, que nos ha obligado realmente a ser más flexibles con el tema del teletrabajo, no ha habido más remedio. Hemos sido capaces de trasladarnos nuestro día a día a unas localizaciones fuera de la oficina y lo bueno es que ha funcionado y ha funcionado bien. Creo que eso nos está sirviendo y nos servirá en el futuro para seguir creciendo en cuanto a la flexibilidad de la que somos capaces de adaptarnos y aportar. Creo que también el transitario en este caso, hablo desde mi parte, ha sido un poco canalizador de ese caos que hemos tenido con la pandemia y de intentar darle algún sentido, por lo menos de tranquilizar a los cargadores, creando confianza en nosotros y en nuestra gestión. Ha sido bonito porque ha sido un momento muy difícil, pero creo que hemos estado todos, en general, a la altura de las circunstancias para que no se rompieran esas cadenas de suministro, para coordinarnos bien y conocer todavía más las necesidades, ayudar en lo que pudiéramos. Yo creo que ha sido muy aleccionador, es una etapa que hemos tenido que vivir diferente a lo que estábamos acostumbrados y creo que todos hemos estado a la altura y hemos estado dando la talla. Evidentemente siempre son los cargadores los que tienen la última palabra porque son los que confían en nuestros servicios de toda la cadena de transporte en la que nos movemos, pero vamos, mi sensación es positiva, es positiva. Ahora, está claro que el título de Apocalipsis espero que solo sea un título y no sea hacia donde vayamos, pero está claro que ahora con lo de la guerra de Ucrania y las circunstancias de la crisis a la que no sé si nos estamos abocando, nos quieren abocar, perdón, nos sigue poniendo en un reto y bueno, yo creo que somos muy flexibles, somos en ese sentido, nuestra capacidad de adaptarnos es importante y ahí tenemos que seguir. Perfecto. Rafael, ¿qué nos puedes decir desde tu posición en la Asociación de Logística y Transporte? Pues sí, Rafael, pues muchas gracias. Buenos días a todos y lo primero, disculparme por no poder estar allí con vosotros. Le comenté a Rafael que tenía un compromiso en Barcelona y me han dejado aquí una sala para poder unirme. Simplemente también como Jaime al principio comentaba os diré que uno es la Organización Empresarial de Logística y Transporte y representamos a esas empresas porque diseñan, gestionan y planifican la cadena de suministro. Y como han comentado antes mis compañeros, bueno, pues por ser muy breve en la síntesis, nosotros pasamos de no saber si vamos a poder salir a trabajar en los primeros días de la pandemia, cuando empezó el confinamiento, el día de antes prácticamente enterarnos de que éramos absolutamente esenciales, ¿no? Y luego demostrarlo a la sociedad y que todo el mundo viera que efectivamente el sector del transporte y la logística, eso que antiguamente muy bien no se sabía ni qué era, ¿no? Bueno, yo entiendo que os ha pasado a todos que hace unos 8, 9, 10 años, hace no tanto, eso de la logística era solo camiones, ¿no? Hablabas con ciertas personas y les sonaba o a tema militar o a tema de camiones. Hoy en día hemos visto que es mucho más que eso. Y yo creo que, simplemente por añadir a lo que ya han comentado antes, yo creo que salimos muy reforzados por varias cosas. En primer lugar, vimos que somos más fuertes de los que creíamos, vimos que teníamos que trabajar, cambiamos nuestra forma de trabajar absolutamente y empezamos a gestionar día a día las cosas, porque es que a mí me decían muchos directores generales de nuestras empresas, mira, a partir de la pandemia yo es que solo tengo 2 tipos de días, los días malos y los días muy malos. Entonces, pero bueno, yo creo que fuimos resilientes, como se dice siempre. Y creo que aprendimos también que hay que cuidar tanto a los proveedores como a los clientes y que la colaboración entre ambas partes ha sido más necesaria que nunca. Y es verdad que si no había esa cooperación, esa flexibilidad, pues imposible trabajar, ¿no? O sea que yo creo que hemos funcionado muy bien. También nos hemos dado cuenta de que tenemos ciertos problemas. Y hablando ahora de transporte marítimo, aéreo, vimos que tenemos una ultradependencia de Asia que se venía observando, pero que no ha dado de bruces, ¿no? con la realidad. Entonces, Correcto. bueno, yo creo que también eso ha servido para bueno, ponernos las pilas y ver, ahora entiendo que ahora comentaremos, ver posibles soluciones, que no está bien eso de depender tanto de un tercer país. Eso es. Me gustaría repasar un poco lo que ha causado o lo que ha
las consecuencias que ha tenido la epidemia, ¿no? Y los problemas que hemos tenido, ¿no? Hay que recordar que todo esto, el efecto dominó del COVID, provocó ese desequilibrio sin precedentes entre demanda-oferta, entre este-oeste, ¿no? Desde el origen en Asia hasta Estados Unidos, pasando por Europa. Reducción de rutas por consecuencia, escasez de contenedores o más que escasez, los contenedores no estaban donde debían, un desequilibrio absoluto que rompió totalmente el reloj, como funcionaba antes la cadena de suministro y la cadena de valor en el mundo. Lentitud, retrasos, cierre de puertos, sobre todo en China, atascos en China, blank shippings, ghost shippings, double booking, ¿no? Todas estas cosas que han absolutamente bloqueado la cadena. De todo esto, os he escuchado a todos y estáis hablando en pasado. ¿Está todo solucionado? Yo creo que estamos entrando en un periodo de aparente normalidad, ¿no? O sea, hace 2 años hablábamos de cuándo llegará la nueva normalidad, ¿no? Yo creo que ahora podríamos hablar de normalidad. ¿Tú crees que ya hemos llegado? Yo pienso que sí, ¿no? Se ve, hemos pasado de estar sin poder movernos a poder hacer un congreso en Mérida, ¿no? Yo en los últimos 3 meses he viajado más que nunca, ¿no? Y hemos vuelto a las relaciones interpersonales, ¿no? Que como todo se reduce a las personas, yo creo que ya tocaba, ¿no? Tocaba, sí. Desde el punto de vista de la logística y el transporte marítimo, que es de lo que yo más entiendo, yo creo que las cosas están volviendo a su cauce natural, ¿no? Si echamos la vista atrás, hemos sufrido muchísimas tensiones, como decía, ha habido cambios de demanda que nunca habían sucedido. Estábamos acostumbrados a gastar nuestra renta disponible tanto en bienes y servicios, en bienes, perdón, como en servicios, y durante 2020 prácticamente no pudimos gastar en servicios, ¿no? Se acabó el viajar, se acabó el comprarse un traje, porque ¿para qué? Se acabó ir a restaurantes. Entonces, bueno, ¿qué se consumió? Bienes, ¿no? Entonces, en el momento en el que volvió a abrirse fábricas y demás, pues surgió un incremento de demanda tremendo. Y sobre todo la demanda fue en Estados Unidos, ¿no? Ese aumento de demanda provocó todo lo que has mencionado tú. Y yo creo que lo que más, o la punta del iceberg, vienen a ser los fletes, ¿no? Claro. Los fletes, como ha dicho Nuria, se quintuplicaron, se extuplicaron, y eso, pues bueno, estamos viendo que está volviendo a la normalidad, ¿no? Estamos ahora mismo, lo miré el otro día para prepararme la mesa, creo que recordar eran $1.800 respecto a enero 2019, que eran $1.000, más o menos, en el índice de Shanghái, ¿no? Sí. Han bajado un 60% de diciembre ahora. De diciembre de 2021. Sí, lo que llevamos de año. Correcto, correcto. Claro, estamos mejor, pero no estamos igual. ¿Llegaremos a ese igual, Nuria? A ver, Manuel ha dicho que estamos mejor. Yo no sé si estoy de acuerdo con él. A ver, Dilo abiertamente. los fletes han bajado muchísimo y además han bajado más rápido de lo que subieron. Sí. Han bajado un 60%, aún les queda mucho. Yo no creo que vayan a llegar a los niveles prepandemia, Sí. porque, a ver, necesitamos también un transporte sostenible en el tiempo. Y para que sea sostenible, tiene que ser sostenible económicamente. Yo entiendo que antes de pandemia, en los años anteriores, no había una rentabilidad suficiente en las navieras. De hecho, tuvimos en el 2016 la quiebra de Hanjin. En fin, Sí. Estoy de acuerdo en que a lo mejor no pueden llegar a los niveles de prepandemia, pero aún tienen que bajar. ¿Tú crees? Sí, aún tienen que bajar. Lo que pasa es que, claro, el hecho de que estén bajando ahora los fletes va ligado a una falta de demanda de consumo. Eso es. Eso es lo que estamos viendo. Eso es. Que realmente, bueno, pues ahora hay más capacidad, no diría sobrada, pero no hay problema para encontrar espacio en barcos, no hay problema para encontrar contenedores, pero es que tampoco vamos a necesitarlos. Porque nos tenemos que acoplar a esa realidad económica, a esa bajada de la demanda. Claro. Entonces nosotros también. Y además nos pillan con los almacenes llenos.
O sea, habitualmente la estrategia que se sigue se ha seguido en los últimos 10 años o más, o 15, es un stock cero, prácticamente cero, porque eso es un coste. Cuando sufrimos todas estas disrupciones de la cadena de suministro, dijimos, la estrategia nos ha ido bien un tiempo, pero igual habría que repensarla. Entonces empezamos nosotros, el cargador habitualmente no tiene espacio, pero bueno, a través de nuestros operadores, pues incrementamos nuestros stocks. Y ahora tenemos los stocks llenos. O sea, Claro. que tampoco estamos demandando por ese motivo tanto transporte marítimo. Claro. Y con lo cual dices, bueno, ha mejorado la situación, pues ya no me hace falta. Mira, yo quería una situación como la de ahora hace un año. Pero bueno, vale, está bien, vamos allá. Pero esto es marítimo. ¿Qué pasa con el aéreo? El aéreo se ha recuperado, el transporte, hemos recuperado capacidad en Sí. bodega para las mercancías. ¿Rutas pero también? no se han recuperado todas las rutas y no se ha recuperado totalmente la capacidad de carga porque los vuelos de negocios aún no están al nivel. Con lo cual tampoco tenemos esos fletes, porque claro, hay menos oferta, flete más alto. Con lo cual también tenemos unos fletes aéreos altitos y falta de capacidad. Pero bueno, lo mismo que con el marítimo. Tampoco necesitamos tanta, mira, porque ahora no hay tanta demanda. Ahora el terrestre, el terrestre que bueno, decimos, a ver, solventado aquello, ahora necesitamos una capacidad de transporte por carretera, de camiones, que más o menos es la que hay a nivel nacional y en Europa ya nos va bien. Pero resulta que el sector del transporte terrestre pues es un sector que también tenía una falta de rentabilidad. Bueno, hubo un conflicto del sector en el mes de abril y un conflicto que estalla siempre por lo mismo, porque estalló en el 2008, ha estallado ahora en el 2022 por el incremento del precio del combustible. O sea, el combustible es vital para el transporte, pero no solo para la carretera, también para el marítimo, para el aéreo, por supuesto, pero bueno, esos están a otro nivel, pero la carretera no podía subsistir. Entonces, ahora mismo la carretera, bueno, ya lo sabéis y si no os lo cuento yo, ha habido muchos cambios regulatorios como consecuencia de ese paro de transporte para un poco mitigar esta situación de vulnerabilidad que tenían sobre todo los pequeños, los autónomos o los pequeñas empresas, muy pequeñas empresas. Pero continúa subiendo, o sea, había dado un respiro el combustible con la ayuda del gobierno de 20 céntimos al litro, bueno, pues parece que ya el sector estaba, bueno, era más rentable, pero ahora continúa otra vez la subida. Entonces, claro, estamos viviendo una situación, luego lo hablamos si quieres, pero yo solo quería decir, no es tan bonito como parece. No estamos tan No. recuperados. ¿Tú qué opinas, César? ¿Los contenedores ya están más o menos equilibrados? ¿Están donde tienen que estar? ¿Hay blank shippings? ¿Hay retrasos? ¿Qué estás viviendo tú a diario? Bueno, pues yo estoy más con ella. La situación, yo creo que vivimos en un punto de inflexión. Venimos de haberlo pasado muy mal. Debido a la caída de la demanda, parece que las cosas se están ajustando. Y bueno, lo que ahora tiene que ver es qué va a suceder con las guerras que tenemos en curso y con las guerras que puedan suceder en el futuro, porque hay mucha inestabilidad mundial. Hemos visto recientemente lo que ha estado, bueno, lo que ha pasado este fin de semana en China con el Congreso Comunista Sí, y Partido Comunista. Xi Jinping y todo. Bueno, pues eso van a ser tensiones que van a ver hacia dónde se derivan y eso va a influir mucho en la cadena de suministro, puesto que China es el mayor exportador y está empezando a ser también uno de los mayores importadores del mundo. Entonces, bueno, esto vamos a ver qué sucede. En referencia a los datos que estáis dando de precios y de recuperaciones de volúmenes, es cierto que vienen bajando más deprisa que han venido bajando con anterioridad. Hay muchísima capacidad ahora mismo, las navieras tienen muchísima capacidad, pero también tienen un oligopolio. Entonces, digamos que pueden jugar con esa capacidad. Con sus black sailing y quitando capacidad del mercado, hacen que los fletes se puedan mantener en unos niveles que también, como bien apuntas, les tienen que hacer rentables las operaciones, porque como sucedió con Hanjin, en esos años yo he llevado a ver fletes negativos de China a Europa, entonces eso es insostenible, entonces sí que tiene que ser un límite en el cual todas las partes ganemos un poco y sea sostenible. En referencia al aéreo, lo que yo he apreciado en los estudios que está haciendo esta semana para prepararme esta mesa redonda, he visto que si bien es cierto que hay determinados trade lane que sí que están en la misma capacidad o incluso han subido, en referencia a España, precisamente, y Europa, ha resultado al contrario. O sea, resulta que la capacidad de importación y exportación con Asia ha caído dramáticamente como consecuencia de la guerra de Ucrania y el cierre del espacio aéreo ruso. Ha supuesto que todas las líneas aéreas asiáticas y europeas tengan que volar haciendo rutas más largas, por lo tanto tienen que meter más combustible
y al meter más combustible puede meter menos carga. Eso supone pues, una bajada importante de capacidad. Después hay una compañía aérea rusa, que era la Airbridge Cargo, que tenía cargueros en esta ruta y ha quitado entre 200 y 300.000 toneladas semanales de capacidad de carga en cargueros que son muy útiles. Otro también factor importante para nosotros y que nos afecta de una forma muy determinante y que no está afectando a Estados Unidos y digamos, al continente norteamericano, es que ellos tienen cargueros con Sudamérica y los vuelos entre Sudamérica y Norteamérica se han incrementado. Sin embargo, los vuelos entre Europa y Sudamérica han bajado también dramáticamente. O sea, están como un 12% por debajo de lo que había en los niveles de prepandemia, en gran medida porque el turismo y los negocios han bajado mucho. Ahora lo que estamos viendo, o sea, teleconferencias y todo está funcionando mucho más. Entonces ha bajado incluso hasta un 12% la capacidad de carga en esos trade lanes. ¿Qué sucede? Que se ha hecho incrementar los fletes una barbaridad. Entonces tenemos fletes caros para Asia, import-export, tenemos fletes caros para Sudamérica, que es una de nuestras principales zonas de exportaciones, y con África sucede lo mismo. Con África también, que si bien es cierto que otros países también tienen esos mismos problemas con África, pero también lo que es la capacidad de carga aérea ha bajado muchísimo. Por lo tanto, en el aéreo todavía Europa y precisamente España estamos en una situación un poco delicada. En lo que se refiere a transporte terrestre, pues, ¿qué sucede también? Que, como bien indicas, los precios de los transportes, el precio de combustible ha influido de forma muy importante, pero hay otro factor, y vuelvo a repetirlo, es el tema de Rusia y Ucrania, donde gran parte de los choferes, una gran parte de choferes a nivel europeo eran ucranianos o rusos. Sí, sí, sí. Y cuando ha estallado la guerra, o han vuelto a su país o está en una situación un poquito más compleja y ha quitado muchos conductores del mercado, que es algo que vamos a ver de aquí a medio plazo. Eso lo hablamos luego. Mucha gente se va a jubilar y va a ser un problema porque los costes para las empresas de transporte van a subir debido a que van a tener que incrementar los salarios. Eso lo hablamos luego. Juan, desde Ibercóndor en Valencia, transporte marítimo, he de decir que yo soy cliente vuestro. ¿Qué estás viendo si estos desequilibrios y estas incidencias en el transporte marítimo están ya solventadas o en qué porcentaje se han solventado? Bueno, en general lo que hay es incertidumbre porque seguimos con... una vez parecía que estábamos saliendo de los problemas que vinieron de la pandemia, ahora tenemos esta nueva crisis. Como había dicho Nuria, el problema es que las empresas tienen un gran estocaje que han ido trayendo en su momento para previsión y que además comprándolo a un precio evidentemente en aquel momento alto. Por lo tanto, ahora están necesitados de sacar ese estocaje antes de seguir con nuevas compras, pero el problema está en que ha bajado la demanda y lógicamente de ahí esa bajada del consumo que ha hecho que los fletes en el caso del tema marítimo hayan bajado. Sería conveniente desde mi punto de vista que no vuelvan a caer como estaban antes de la pandemia, porque evidentemente las navieras tienen que poder tener beneficios, aunque creo que como bien ha dicho César, hay unos oligopolios de las navieras y ellos realmente tienen la sartén por el mango para mantener un cierto nivel de los fletes con black sailings o cualquier tipo de cambio que ellos puedan manejar. En principio, eso es un poco lo que estamos viviendo en estos momentos y, sinceramente, de cara a los próximos meses, la percepción que tenemos es, por lo menos desde mi punto de vista, es que es difícil hacer una previsión de por dónde van a ir las cosas, porque el mundo cada día nos sorprende con alguna cosa nueva, ¿no? Claro, yo estoy viviendo, y lo comentaba el otro día con un cliente mío, grande, una empresa española de Toledo, de tamaño medio, mediano, grande, y comentaba eso, ¿no? El stock que ha comentado Nuria,
cómo tienen mucho stock, cómo está comprado en condiciones desfavorables, por lo tanto, su margen se ha visto muy reducido. Pero hay otro factor muy importante, y él me decía, esto estamos hablando de hace 10 días, está ocurriendo todavía que la cadena no está ajustada. Si antes ellos recibían 10 contenedores por semana, ahora a lo mejor una semana les llegan 3 y de repente 20 la siguiente, con el consiguiente trastorno, no solo en la recepción de la mercancía, sino en el almacenaje, en el envío a sus clientes, etcétera, ¿no? Esto está pasando todavía hoy de manera, creo que sistémica, ¿no? Entonces, me gustaría que Rafael diera su opinión también al respecto. Rafael. Rafael, muchas gracias, tocayo. Bueno, tú preguntabas que si estamos ya que si estamos de nueva normalidad, no estamos en normalidad, y si estaban los problemas solucionados, creo que era la pregunta. Sí, todo solucionado, todo fenomenal. No, broma aparte. No, evidentemente, o sea, hemos cambiado de normalidad, o sea, estamos en normalidad, bueno, en una nueva normalidad, ¿no? Ya lo han dicho mis compañeros previamente. La situación ha cambiado, yo creo que lo que se ha mantenido es la incertidumbre. Tú ahora, bueno, ponía el ejemplo de la empresa de Toledo y es totalmente así, ¿no? Y no debemos olvidar de que hemos pasado de una crisis, digamos, de suministro ahora a que estamos a las puertas y no estamos ya inmersos en una crisis financiera. O sea, tenemos unos problemas de inflación enormes, tenemos unos costes de vida, ¿no? Que hablo de costes de vida, salario, combustible, energía, etcétera, brutales, y que estamos a las puertas ahora de un invierno que veremos cómo todo esto afecta, ¿no? Con lo cual, toda esa incertidumbre hace, bueno, pues que todavía estemos ajustándonos y veamos qué va a ocurrir, porque nosotros, por ejemplo, el miércoles dimos la previsión que tenemos ahora para este Black Friday y campaña navideña, que sabéis que siempre suelen ser, bueno, hay picos de actividad, ¿no? El consumo aumenta, y nosotros este año, comparado con el pasado, pronosticamos que va a caer un 5,3% la venta online. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que están diciendo mis compañeros, que hay mucho producto en almacén que seguramente vaya a sobrar. Entonces eso hará que haya determinados precios que bajen, y luego además que aquí la gente también se lo empieza a venir, ¿no? Veníamos de una crisis del COVID que pensábamos que íbamos a salir en V, pero es que nos hemos metido en otra crisis distinta que veremos a ver cómo se sale, ¿no? Y no parece que tenga fácil solución. Con lo cual, bueno, viendo las señales que nos van dejando, tenemos hoy el Prime Day que hubo en Estados Unidos, en el que curiosamente el producto más comprado fue un suavizante. Esto te hace ya pronosticar, ¿no? Que las compras de estas navidades, bueno, no van a ser como otros años, con lo cual cuidado, ¿no? Así que a ver esta nueva normalidad que, como decía Juan ahora mismo, la incertidumbre es lo que se mantiene día a día, y veremos a ver, ¿no? Y bueno, pues habrá que estar muy atentos, porque ya os digo, yo creo que vamos a entrar en una crisis que no teníamos igual prevista y que nos va a impactar mucho más que de lo que nos pensábamos, y además en puntos diferentes a lo que nos venía impactando el COVID. Claro, o sea, nos va a impactar en una situación ya deficiente, ¿no? No como antes. César, ¿querías comentar algo? Estabais comentando lo de las tensiones que te habían anunciado tu cliente de la llegada, y que precisamente los puertos son los principales afectados, porque antes te llegaban barcos de forma regular y ahora te viene un barco, luego te viene el blank sailing y luego te viene un 24.000 TEUs. Claro. Que te llena el puerto, tensiona al puerto, tensiona a los transportistas para las entregas. Es un galimatías enorme. Entonces, sí, efectivamente, eso es importante. He dicho antes que soy cliente de Ibercontrol, porque yo soy pequeño importador, importo de China desde hace 20 años, y yo a día de hoy os preguntaba por eso la pregunta que os he hecho, porque yo no veo normalidad todavía, al menos en mi proceso de suministro. Tengo retrasos todavía cuando traigo de China, tengo blank sailings, tengo irregularidad en ese flujo, y obviamente no por culpa de los puertos hoy, por culpa de, no sé, de la situación general, ¿no? Por culpa de las navieras. Navieras, sacamos el tema de las navieras, que es muy interesante. Y sé que es algo más que te preocupa, Nuria. Recuerdo que lo comentaste en la charla del año pasado, y os prometo que he intentado hasta el último minuto que alguna naviera estuviera presente en esta mesa. Nunca lo consigo, pero seguiré intentando. Este oligopolio que mencionaba César y Juan, y este proceso que están siguiendo las navieras de integrarse verticalmente con potenciales efectos para los transitarios. Juan, César, ¿cuál es vuestra postura como transitarios? Juan, si quieres. Sí, la verdad es que
tenemos que imaginar mucho para poder ser lo suficientemente flexibles, para poder encontrar soluciones para nuestros clientes. Esto está claro. Es complicado porque además cada día más, dígase por las navieras, se están alejando de las personas. O sea, la comunicación que se hace con las navieras, no sé si, yo creo que lo están haciendo aposta, justamente para eso, para tener incluso más fuerza a la hora de tomar decisiones. Todo pasa por webs, todo pasa por aplicaciones, el contacto cada vez es más complicado. Ya os digo, no se trabaja a gusto como antes, y ahí somos nosotros un poco los transitarios los que tenemos que hacer un trabajo de cara al cargador, de filtro, de que en nosotros sigan encontrando esa atención personal, ese alguien que se está cuidando de lo tuyo, hacérselo ver. Yo creo que eso es importante. A lo mejor luego si hablamos también del tema de futuro y tema de los pasos que se pueden hacer para dar. Pero sí que estamos viendo que las navieras se están alejando de las personas, se están alejando de sus clientes habituales, como éramos los transitarios, ¿no? Poniendo un montón de trabas, muchas webs, muchos filtros, muchas cosas. No sé si supongo que ese es el camino, pero a mí no me gusta. Sinceramente, no me gusta nada. No nos sentimos cómodos. Lo que pasa que el transitario, vuelvo a repetir, tenemos esa flexibilidad o nos adaptamos a las circunstancias, siempre ha sido ahora y creo que seguirá siendo, pero cada vez se complica más, ¿eh? Cada vez se complica más. Tú, Juan, tienes más de 40 años de experiencia en el sector, ¿verdad? Sí, algo así. Has vivido pues, mucho tiempo las relaciones con las navieras. ¿Tú crees que este es el peor momento? Francamente, sí. Yo creo que lo de la pandemia fue una excusa. Es evidente que la informática y todas las aplicaciones, esto va para adelante, aquí no hay vuelta atrás. Evidentemente yo vengo de un tiempo en el que las relaciones personales era lo que movía todo, ¿no? Hoy en día viene detrás mucha juventud que ya han nacido con un móvil en la mano, que se comunican, que lo trabajan y que viven a través de los aparatos informáticos para sus relaciones, ¿no? Que para ellos va a ser fácil, pero para muchos que todavía creemos en que el contacto personal, en que esa persona o al lado de esa pantalla o al lado del teléfono real que se está preocupando de tu problema, de tu carga, yo sí creo que sigue siendo fundamental. Y tener que estrellarte una y otra vez con una pantallita y con una web que es fría absolutamente, y sobre todo cuando llegan los problemas, lo difícil que es encontrar gente que sepa cuál es tu problema y cómo llevarlo, esto nos lo está poniendo difícil. Pero bueno, somos flexibles, repito. Ahí estamos, ahí nos mantenemos. César, navieras. Como bien indica Juan, el blockchain para ellos es súper importante. O sea, están gastando toda la información de cargadores y de freight forwarders y la están integrando dentro de sus sistemas para hacer unos análisis súper potentes, para poder optimizar las rutas al máximo. O sea, eso es algo evidente y lo están aprovechando. Pero, ¿qué sucede? Se les está dando tanta fuerza que están ya en otro nivel que no les importan ni cargadores, ni forwarders, ni nada. Entonces, ¿qué sucede? Yo sí que me encuentro en las reuniones que ya hay clientes que te dicen, no, yo ya no quiero trabajar directamente con naviera. He estado trabajando con ellos, me han dado fletes muy competitivos, pero cuando hay un problema, el problema es tuyo, no es el problema suyo. Cuando hay un problema de un cargador con un freight forwarder, el problema es nuestro. El problema lo trabajamos en conjunto y buscamos soluciones. Una naviera, como bien dice, está haciendo integraciones, están comprando aviones, que no líneas aéreas, algunas están intentando comprar líneas aéreas, pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos la versatilidad de poder buscar una solución diferente. Yo en estos años, para determinados cargadores, cuentas muy, muy importantes, me pedían mandar 10 contenedores a Estados Unidos. Claro, tú eso se lo pides a una naviera, la naviera te pone 10 contenedores y punto. Yo y Juan daríamos un estudio, no solo de utilizar una naviera, sino que te podemos hacer el estudio de utilizar una naviera, de utilizar otra naviera con un servicio RoRo, que durante unos meses fue incluso más barato que mandar contenedores.
te podemos mirar un servicio Sea and Air, te podemos buscar soluciones alternativas o incluso buscar a otro puerto y después hacer un transporte de otra forma. O sea, somos mucho más versátiles, mucho más flexibles y nosotros nos debemos a los cargadores. Y creo que a medio plazo y ya a corto se están dando cuenta de que somos los partners que les podemos al final dar ese soporte. Y algo muy importante, esa verticalidad que está teniendo las navieras, creo que entre comillas, y soy muy, vamos, creo que voy a ser prudente, se confunden porque al final, estos años atrás también han tenido ellos freight forwarder propios y han tenido que cerrarlos. Sí, a eso me refería. Y los han cerrado. Entonces, por ese camino a lo mejor no es el camino correcto. Creo que tiene que haber hueco para todos, cada uno su espacio y algo que también es muy importante. Las navieras están intentando trasladar a los cargadores el trabajo que estamos haciendo los forwarders. Importante. Por eso Nuria está mosqueada. Tengo muchos motivos para estar mosqueada. No, precisamente esto, bueno, pues vamos a probar. Es verdad que la naviera se ha saltado al forwarder y ahora está dirigiéndose al cargador. El cargador mantiene la misma estructura en general. Claro, un gran cargador vale, pero un pequeño cargador... Claro, pero un pequeño cargador... A ver, la estrategia de esta integración vertical de las navieras, de copar todos los servicios de la cadena de suministro, a nosotros como cargadores no nos gusta. Claro. Queremos oferta, por definición, porque el libre mercado es esa, una oferta. Tenemos una oferta ya reducida por las alianzas marítimas y porque el 90% del mercado global del transporte marítimo está en manos de 10 navieras. Y esto, bueno, pues ya lo hemos asumido. Pero la integración vertical nos da miedo, y no solo a nosotros. Nosotros hablamos hace no mucho con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, le planteamos el tema de los fletes cuando los fletes. Hace no mucho, pues hace un año. Hace un año que estamos hablando de esto. De pagar aquí Claro. los precios, dijimos, Claro. hacer algo. Claro. La Comisión nos dijo, no, pero es la oferta y la demanda. Me lo creí, bueno, me lo comí. Pero luego, cuando le comentamos la integración vertical, nos dijo, eso sí que es un riesgo. Mira, eso le preocupaba más que el precio de los fletes. Y a nosotros también nos preocupa. Entendemos que el antiguo puerto a puerto sea ahora un puerta a puerta, puede resultar más eficiente e incluso si lo analizas mucho mejor en costes y todo para pequeños importadores y exportadores, que les resuelve todo el problema de puerta a puerta. Los grandes exportadores necesitan, lo que comentabas tú, este servicio. Vamos a estudiar las posibilidades que hay, vamos a estudiar las alternativas, vamos a ver, porque a lo mejor hay un tramo que viene bien hacerlo en avión y eso te lo hace un forwarder, no solo el marítimo, sino el tramo avión, el tramo carretera, lo que sea necesario. Con lo cual no nos gusta. Además es que estamos viendo, como han tenido mucho dinero, porque claro... Ingentes cantidades de dinero han ganado en 2 años. Unas rentabilidades bestiales. Pues además están, bueno, aparte de comprando aviones y todo, que esto, mira, me parece bien. Si ponen el espacio en el mercado, a mí ya me vale. La capacidad de carga de aviones, estupendo. Si no la pueden comprar, la crean. Ya te digo, es que me están quitando transporte por carretera. Que ahí andamos ya más justitos. O sea, ahora mismo hemos conseguido ajustar después de un tiempo la capacidad que se oferta en el mercado de transporte por carretera a la demanda que tenemos, que es baja en estos momentos, mucho más baja. Pero se están quedando el transporte portuario. El que saca mis contenedores del puerto o los mete en el puerto, pues se está quedando a la naviera, porque como es un servicio que te ofrece, ahora te ofrece el servicio no solo de transporte marítimo, sino de forwarder, te ofrece el transporte terrestre, el transporte ferroviario, porque ya sabéis que también la MSC pues, ha comprado Medway, que une Sines y Valencia. En fin, a nosotros... nos está creando una situación en el mercado en general, no solo el marítimo, porque ya ves que tiene muchas ramificaciones, sino en todos los modos de transporte que no nos sentimos cómodos. Rafael, por la parte que te toca a ti. Un poco similar a lo que han dicho, o sea, es que al final, claro, ya lo decía, han tenido dinero a puertas, se están integrando verticalmente y es el problema de los oligopolios, ¿no? O sea, que ahí al final ellos son los que mandan y bueno, Juan lo comentaba, ¿no? Es lo que hay y bueno, pues te tienes que adaptar, no te queda otra. Es un problema, Rafael, es un problema. De hecho, nosotros, bueno, creamos junto con AEF, junto con Nuria, junto con Transprime y otras asociaciones, creamos un foro de referencia marítimo en el que precisamente nos quejábamos de todos estos temas y del problema de los oligopolios y la poca transparencia que hay en la normativa europea con el tema de las navieras, ¿no? O sea, nos parece inconcebible que a día de hoy
sea, hay una parte tan potente en la que es que marca las reglas de juego. Y ya no es solo que las marque en su terreno, sino como ahora comentaba Nuria, es que empieza a extrapolarlo, empieza a aumentar servicios y tampoco puede luchar contra eso, ¿no? Con lo cual es verdad que, bueno, es un tema complicado, veremos a ver ahora cuando vuelva a salir la normativa, que creo que se revisaba el año que viene o en 2024, a ver si conseguimos que puedan por lo menos tener un poco más de transparencia y que nos aclaren cómo funciona y cómo la CNMC u otras instituciones revisan esto, ¿no? Porque yo digo, Creo que se revisa en 2024. Nosotros desde Acocex, cuando el sol más calentaba, que los costes de los fletes eran insostenibles, trasladamos 2 preguntas en sede parlamentaria en el Parlamento Europeo. Preguntas, obviamente, que no esperábamos una respuesta muy clara, no lo fue. Pero luego no hay que olvidar que la Unión Europea, esta situación de oligopolio de las navieras está permitida, no solo tolerada, sino permitida de forma expresa por la Unión Europea. Está casi promocionada por la Unión Europea hasta 2024. Entonces te encuentras con que tenemos un grave problema. Dicen que no saben nada, pero lo están autorizando. Hay algo más ahí, ¿no? Hay algo más ahí que quizás podemos ver en las perspectivas de futuro. Relación con las navieras. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Mejor, peor que nunca? A ver, el tema del oligopolio y las alianzas marítimas no es que lo promueva solamente la Unión Europea, está a nivel mundial, está tanto en Asia como en América con la Federal Maritime Commission, como la Comisión Europea a través de competencia, ¿no? Es la forma en que funciona el mercado, no solamente el marítimo. Cuando vas a comprarte un coche, a día de hoy, tal como están las alianzas, hay poco donde elegir. Cierto, también. Es un buen símil. O si vas a comprar cemento. O si, en fin, se replica, ¿no? Estamos en una economía global y las dimensiones han cambiado. Ahora la escala es distinta. Nosotros problemas, pues, a ver, yo creo que nosotros como Puerto de Valencia creo que somos afortunados, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros como infraestructura, gestor de una infraestructura, lo que hacemos es, bajo el modelo landlord, ofrecer terreno, espacio. Gestionamos 9 millones de metros cuadrados, como mencioné ayer, y en realidad quien presta el servicio son, a nivel portuario, los terminalistas y luego, pues, toda la comunidad logístico-portuaria que hay detrás, ¿no? Que aquí tenemos representantes, ¿no? Transitarios y además valencianos. Que dan servicio a los cargadores, ¿no? Nosotros en nuestra oferta de servicios tenemos a 3 navieras. Podríamos tener, como tiene el puerto de Barcelona, por ejemplo, a un terminalista independiente. En nuestro caso lo que tenemos son 3 terminalistas que en realidad detrás hay un grupo naviero. COSCO opera la terminal más importante de Valencia. COSCO es una de las principales, está entre las top 4 navieras a nivel mundial. 1 o 2 por capacidad de la flota mundial, no solo contenedor. Bueno, a nivel mundial sería el número 1, ¿no? Contando granaderos y demás. Pero bueno, si nos centramos en contenedor, tenemos a COSCO, tenemos a MSC y tenemos a Maersk. Eso a nosotros nos da cierta seguridad y también jugamos, digamos, alineados con ellos, ¿no? A nosotros el hecho de que COSCO se integre no solamente como empresa naviera, sino como terminalista y como operador ferroviario. Nuria mencionaba MSC la compra de Medway, ¿no? que es la ex Renfe portuguesa, ahora que estamos aquí casi en la frontera. Pues COSCO compró Logitren, ¿no? Que era una empresa ferroviaria de origen valenciano. Eso a nosotros pues, nos hace que nos alineemos con ellos a la hora de definir o diseñar estrategias orientadas al hinterland, ¿no? COSCO con nosotros está en Madrid, es el gestor del puerto seco de Coslada, está en Zaragoza, es el gestor de la terminal marítima interior de Plaza. Y bueno, nosotros si la iniciativa privada se mueve, lo decíamos ayer, lo comentamos con Extremadura, con Avante, si la iniciativa privada se mueve, nosotros intentamos no intervenir, ¿no? Pero si tenemos que intervenir para
porque nos piden que intervengamos y es una naviera, pues nosotros primero escuchamos y si lo vemos razonable, entramos, ¿no? La verdad es que el mundo funciona así. O sea, poca solución ahí, ¿no? MSC está escalando actualmente en Valencia con barcos de 24.000 TEUs y a nosotros nos pide 18 metros de calado. Y nosotros tenemos que ir a los 18 metros de calado. ¿Por qué? Pues porque esa es la tendencia. Entonces, también somos, entre comillas, víctima, ¿no? de por dónde va el mundo, ¿no? Marítimo. Hablemos del terrestre, ¿no? Saquemos un poco por un momento el marítimo. Y creo que lo comentaba en la primera mesa del Congreso, en la de Mujer en la Internacionalización, la CEO, la directora de Friex, ¿era? Friex, que empresa de transporte terrestre, la enorme dificultad que tienen con los conductores, ¿no? No solo ya presente, sino de cara al futuro, ¿qué opinión tenéis? Yo personalmente tampoco veo mucha solución, ¿no? Porque también se menciona en una mesa que yo creo que lo hizo ella, la profesión de camionero, de irse un domingo y volver el sábado de la semana siguiente o el lunes de la semana siguiente, la sociedad parece que ya no lo quiere, ¿no? ¿Qué opinión os merece, Nuria? Es lógico. Hoy en día todos buscamos conciliación y lo mismo un conductor de camión. No, y además es que no es un tema de económico, no es un tema salarial, que se puede incidir también un poco por ahí, se puede mejorar la situación, pero no es un tema salarial. Pero esto sucede en España, sucede en Estados Unidos, sucede en Japón, faltan en Europa en general 500.000 conductores y no tiene una fácil solución. Este sí que no es un problema, digamos, coyuntural como lo que vemos, sino que es estructural del sector. Se está trabajando y se está trabajando precisamente en ver qué alternativas puede haber. Entonces, bueno, pues hay empresas de transporte que han ido a países de Latinoamérica con los que tenemos convenios, porque además esta es una ocupación, está dentro del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, de difícil, casi imposible. Y entonces estamos yéndonos a, pues eso, Latinoamérica. Ahora todos los ucranianos han vuelto a su país, bien para incorporarse al ejército, bien para estar con sus familias, y se agrava la situación. Pero no conseguimos tener una solución. Se están también intentando enfocar dobles conducciones con parejas, con una mujer y su pareja, para que puedan tener esa conciliación en el camión. Dices, bueno, pues a lo mejor no tienen un planteamiento de futuro todavía, y entonces vamos a ver, esto es una alternativa. Mira, conoces mundo con tu pareja y obviamente cuando quieras tener ya una familia y un futuro así más estable, pues ya dejas. No sé, estamos dando palos de ciego, como verás. Estamos diciendo, a ver qué se puede hacer. La imagen que tienen de la conducción no es una buena imagen. Yo entiendo que la situación del conductor, estamos trabajando también para mejorarla. En los centros de carga y descarga no era la idónea. La carga y descarga de un camión cuando el conductor lleva conduciendo 700, 900 kilómetros no podía ser. Ahora mismo la regulación ya ha prohibido la carga y descarga por parte del conductor. Nosotros entendemos que esta prohibición ha sido demasiado maximalista. Es decir, habría que ver las condiciones particulares de cada caso y enfocarlo un poco mejor. Después de 7 horas no se puede descargar, pero a lo mejor después de 100 kilómetros pues sí que se puede descargar. Pero bueno, al margen de eso, estamos trabajando en ello por la regulación y porque nos interesa, porque nos estamos quedando sin conductores. Es un problema grave, para el que todavía no hay una solución. César, tú tienes especial, además yo creo, experiencia, estuviste en grupos SE hasta hace relativamente poco. Estuve un tiempo en grupos SE y de hecho mi padre era transportista, tiene una empresa de transporte y es una profesión muy dura. Como bien indica, llegas a los sitios, encima tienes que andar cargando, descargando. Muchas veces no te tratan bien en los lugares de carga a los propios choferes, entonces es algo muy duro. Apuntabas una semana, salir de casa una semana. Hay choferes que se van hasta 3 meses de casa. O sea, es una vida durísima. Entonces, claro, los sueldos tienen que ser acorde a esa vida y es difícil también que una empresa pueda pagar esos sueldos porque realmente el nivel que puedes obtener de beneficio de un vehículo al final es muy limitado. Entonces, bueno, pues es difícil. Yo creo que en España
tenemos un problema añadido, que es la excepción ibérica, entre comillas, yo lo llamo por dónde estamos, fuera de Europa, Claro. porque moverte de Rotterdam Un extremo. a Múnich o incluso a Milán es sencillo, pero venir hasta aquí es muy complejo. Y es muy complejo porque tenemos muy pocas redes de comunicación ferroviarias. Creo que el 80% de la mercancía española se mueva en camión hacia Europa, o el 90% es un error. Creo que hay que potenciar el tren, eso nos podría quitar muchos problemas. Después, a medio plazo, todavía no a corto, pero a medio plazo, los camiones autónomos creo que pueden llegar a ser una solución aparte de este problema. A lo mejor no para largas rutas o a lo mejor para no determinados puntos, pero sí que para soluciones sencillas sí que puede ser. Y algo que yo hace años conocí en una empresa de transportes eran los vehículos técnicos. Me sorprendió como que no se está haciendo en muchas. Y es que en vez de lanzar camiones, imagínate un camión desde Madrid hasta Düsseldorf, esta empresa lo que hacía era, un transportista lo hacía Madrid-Zaragoza, recogía, cambiaba la cabeza tractora o incluso el camión completo y se lo bajaba a Madrid. El que bajaba de a lo mejor de la frontera, lo bajaba hasta Zaragoza y lo subía hasta otro punto, hasta Perpiñán. Con esto lo que lograbas es que esta persona por lo menos una vez al día durmiese en su casa, o sea, una vez cada 2 días, durmiese en su casa. Es una solución que no sé por qué muchas más empresas no lo han visto. Es compleja, no es rápida, pero sí que tienes más conciliación familiar, que es al final lo que buscan, porque los jóvenes lo que quieren es estar en un sitio, cobrar mucho y hacer poco. Y hacer poco. Esa es una solución. Rafael, ¿cuál es tu visión? Porque te pega de pleno, lógicamente. Me pega de pleno, de hecho estamos trabajándolo en distintos foros y bueno, César yo creo que ha dado la clave de varias, ¿no? O sea, la solución evidentemente no pasa por una única opción, si no ya estaría resuelta. Como digo, tenemos 2 grupos abiertos, una es con la COE, la que se está trabajando para ver, bueno, para incorporar al sector militares retirados que todavía salen en edad más que de trabajar y se le están viendo opciones, y la otra es con el Ministerio de Transportes. Tenemos un canal directo con ellos, un grupo de trabajo en el que se está analizando con muchas de las iniciativas que César comentaba, ¿no? Al final, problemas de conductor, bueno, ya se han dicho, el dormir fuera de casa, el que el salario seguramente pues tampoco va acorde, y luego algo tan sencillo como que cuando vas a los sitios no tienes ni dónde hacer tus necesidades o dónde comer, ¿no? O sea, parece mentira, pero justo aquí, por ejemplo, en el centro de carga de Madrid, llegan los conductores y es que tienen que entrar a los almacenes de las empresas, tienen que pedir permiso para ir simplemente al baño 5 minutos, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de poner todas las soluciones, todos los inconvenientes que tiene la profesión, dar incentivos también, incentivar de alguna forma que sea atractiva y, por supuesto, fomentar lo que acaba de decir César, esa intermodalidad, ¿no? entre empresas que se está trabajando con el Ministerio para intentar que también, oye, con otros países tener ciertas alianzas para poder hacer ese intercambio de cabezas tractoras. O sea que, bueno, yo creo que también con el paso del tiempo, la digitalización, la posibilidad de eficientar la ruta en ese intercambio y luego también los vehículos autónomos. Para larga distancia yo creo que puede ser el escenario donde más rápidamente se pudieran implantar, con lo cual, bueno, yo creo que concienciados estamos del problema, que no es poco, porque es verdad que hasta hace poquito tiempo de esto no se hablaba y a día de hoy sabemos que tenemos que ponernos con ello, que tenemos que buscarle solución o por lo menos múltiples soluciones, ¿no? que alivien este problema. Sí. Hay una cosa que no se ha apuntado y sí que me gustaría decir, ¿no? Y es que deberíamos de mejorar la cuota modal del ferrocarril. Y el camión se debería subir al ferrocarril también, las autopistas ferroviarias, ¿no? Yo creo que por ahí también hay otra oportunidad de que el camión se dedique más a la capilaridad, ¿no? Y los conductores sean más, tengan un radio de acción mucho menor, ¿no? Mucho menor, claro, para conciliar más. Sí, hemos mencionado mucho en este congreso el tema del ferrocarril por la situación donde estamos. Se acaba de mencionar en la última mesa de inversión por el consejero delegado de ARRAM la conveniencia de olvidarse un poco de la carretera y centrar el interés en las estructuras ferroviarias, porque realmente es donde se mueve la carga, ¿no? Extremadura, en ese sentido, es un punto caliente, ¿no? Todos pensamos en Extremadura y nos viene siempre el tren. Y si hablamos de mercancía, creo que es interesante mencionarlo, no solo la intermodal con los transportes, sino esas infraestructuras ferroviarias
corredor mediterráneo, ¿alguien sabe algo de esto? Si va a mejorar, si se va a hacer algo en España? No, Nuria, tú que estás en todo. No, el corredor mediterráneo, lo que está siempre retrasado. No sabemos la fecha en la que estará disponible el corredor mediterráneo. Pero va a estar disponible. Tú, Mediterráneo. Tiene que estar. Rafael, ¿te parece que vayamos abriendo también la oportunidad de que participe el público? Todavía no. Digo, más adelante, ¿no? Sí. Vale. 10 minutillos. Vale, estupendo. A ver, nosotros, la autoridad portuaria, bueno, el puerto de Valencia es uno de los puertos del corredor mediterráneo. Participamos en todos los foros en los que se habla del corredor mediterráneo. Para nosotros, como instalación ferroviaria, o sea, de ruptura modal, barco, ferrocarril, no es un tema crítico, porque al final el corredor lo que hace es comunicar desde Algeciras hasta Hungría, y ahora será, en el futuro será también Ucrania. Entonces pasa por un montón de puertos. La mercancía portuaria, o sea, nosotros no tenemos en el objetivo servir al hinterland del sur de Francia. El puerto de Barcelona podrá tener, supongo, más aplicaciones que nosotros, ¿no? Por supuesto, Marsella o Génova están mucho más centrados en el centro, ¿no? Lo que sí es importante, aunque no sea desde el punto de vista portuario, sí que es muy importante desde el punto de vista, pues, no sé, general, Almería. sí. Almería a día de hoy está desconectada, claro. no tiene ferrocarril. Claro. ¿no? Y Almería y Murcia, que empieza a estarlo ahora, pues envía miles de camiones diarios por la frontera, que era lo que acabamos de decir, ¿no? Lo lógico es que fuese que esos camiones se subiesen al tren, ¿no? Y que el tren funcionase. Claro. Yo creo que al final, sea 2025, sea 2030, la cuota ferroviaria que tenemos ahora en España es un 4%, la media en Europa es un 18%, nos estamos poniendo objetivos del 10%, que era lo que hacíamos hace 15 años. Entonces, estamos volviendo a intentar recuperar lo que teníamos hace 15 años, ¿no? En cuota ferroviaria. Cuando en Europa hay puertos, Hamburgo, por ejemplo, que gestiona el 55% de los contenedores que mueve por ferrocarril. ¿Y cómo hemos acabado ahí? ¿Por qué hemos acabado? O sea, ¿por qué hemos perdido esa forma de hacer las cosas? Es decir, si antes éramos... Mira, a veces no sabes si es primero el huevo o la gallina, ¿no? ¿Es porque no hay infraestructura adecuada o es porque la mercancía no se sube al tren? Falta de competencia. Yo creo que lo que pasa es que había un único operador ferroviario, que además era un operador ferroviario público, y digamos que no peleó, se le fue escapando porque la carretera es muy competitiva, es muy, muy competitiva, muy flexible, muy ágil. Bueno, hasta ahora. Bueno, por eso te digo. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora los cargadores queremos quitar camiones de la carretera, y eso es así desde hace ya un tiempo, y no encontrábamos soluciones, porque ahora ya hay operadores privados, pero los operadores privados están ahí como que, estando el público, pues yo tampoco me voy a desgastar demasiado porque no sabemos lo que pasa. Entonces tampoco el operador privado apostaba demasiado por la mercancía. Bueno, apostaba por la mercancía porque es un negocio, pero ya tenía una rentabilidad justa que le iba bien. Pero nosotros estamos notando que hemos llegado ya al punto de inflexión. Lo primero, porque no se puede ir más abajo, como decía de los autónomos, pues ya es lo más abajo que hemos alcanzado. Lo segundo, por la sostenibilidad. Es decir, ahora mismo las grandes empresas cargadoras son grandes importadores, exportadores, con una imagen, pero no por imagen. Por imagen a lo mejor hace unos años sí que lo hacían, pero hoy en día porque están convencidos de que hay que avanzar en el camino de la sostenibilidad, de la reducción de emisiones, porque el cambio climático es una realidad y porque tenemos que contribuir y porque nos lo pide nuestro cliente. Porque al final nosotros fabricamos y mandamos producto para un consumo. Entonces nos lo pide nuestro cliente cada vez. Productos más sostenibles. Y entonces... No, perdona, es que no me cayó. No, es que esto es muy importante, pero sobre todo la Agenda 2030. O sea, de aquí a corto plazo, la huella de carbono va a ser un factor determinante en el precio. Y en el momento que sea un factor determinante, España puede dejar de ser competitiva respecto de otros fabricantes europeos, puesto que nuestra huella de carbono es mucho más grande y vamos a tener que pagar más para poder colocar nuestros productos en Europa. Por lo tanto, reducir esa huella de carbono es vital y no se están dando esos pasos para implementar soluciones vía ferrocarril que puedan bajar la huella de carbono. Y es algo que hay que presionar, pero de forma inminente,
porque va a ser muy serio. Rafael, ¿algo que decir del ferrocarril? Sí, justo, bueno, ahora veremos a ver esos fondos europeos, ¿no? Lo esperábamos con ansia, parece ser que la mayor parte de ellos van a ir a la infraestructura. El ferrocarril tiene varios problemas y Nuria adelantaba algunos, ¿no? O sea, la falta de flexibilidad, la falta de que tampoco están al lado o cerca, ¿no? de los almacenes logísticos, es decir, hay a veces pues, terminales portuarias en los que al final tienes que utilizar el camión para todo lo que viene por ferrocarril y llevándolo y acercándolo, con lo cual ese punto, unido a esa falta de flexibilidad, dificulta mucho la operativa, ¿no? Y si hablábamos al principio la pregunta, o la segunda pregunta que hacía Rafael, era cómo las cadenas de suministro se han tensionado, tenemos que estar en continuo movimiento, en continua adaptación, como para introducir un eslabón más, ¿no? Que te dificulta. Entonces ahí tenemos mucho trabajo, efectivamente no hemos quedado muy atrás en el ferrocarril, pero yo creo que todos estamos concienciados de que eso tiene que ir adelante, ¿no? Y hay muchas empresas además que lo demandan y que están haciendo grandes inversiones, grandes esfuerzos por ajustarse a esos movimientos y por utilizar el ferrocarril por sostenibilidad y porque es el futuro. O sea que, bueno, yo creo que a ver si es verdad que venimos hablando de lo mismo en los últimos 10, 15 años, espero que ahora con esos fondos europeos, bueno, pues se puede hacer algo, ¿no? Y se le dé un empujón que falta hace. Última pregunta para cada uno de vosotros, la misma. La mesa se llama Apocalipsis Logístico, que es lo que de verdad yo creo que todos sentíamos hace año y medio. Pero pensemos en el futuro realista, la realidad que os encontráis vosotros a diario. Futuro no a corto plazo, sino a medio, largo plazo. ¿Cómo veis, empiezo por ti, Juan, cómo veis el futuro de la logística, cadena de suministro global? En tu caso, Juan, podrás hablar más del marítimo. En general, este apocalipsis, si va a ser menos o más apocalipsis de lo que esperábamos. Bueno, desde mi punto de vista, no va a haber un apocalipsis, sino va a haber una adaptación a las situaciones que se nos vayan presentando, como ha habido hasta ahora, ¿no? Yo creo que todo se mueve a través de la logística, no, todo lo que tocamos, todo lo que compramos, lo que comemos, cómo nos vestimos, todo se mueve por ahí y eso va a tener que seguir así, va a ser absolutamente necesario. Y lo que hay es que adaptarse a estas circunstancias, mejorar en los procesos del día a día, en las inversiones que se hagan para la mejora y la productividad, esa imaginación para mejorar las condiciones, que hablábamos del transportista, que parece que sea el hermano menor de toda la cadena logística, mejorar sus condiciones para hacer algo más atractivo, por ejemplo, esta profesión. O sea, creo que hay muchísimo trabajo que hacer, un trabajo para corto, medio y largo plazo que va a ser muy interesante para las nuevas generaciones que van llegando, los nuevos profesionales que van llegando. Y yo creo que la flexibilidad y la imaginación para adaptarse a las circunstancias es lo que toca y es lo que debemos hacer, vamos, lo que tenemos que hacer en todos los aspectos, el marítimo, terrestre, en toda la cadena logística. Ahí estaremos todos, estaremos los transitarios, estaremos junto con los cargadores y bueno, pues desde mi punto de vista eso es lo fundamental. Perfecto. Imaginación y trabajo. Rafael, el futuro. Sí, pues coincido con Juan, o sea, apocalipsis no, es verdad que la logística, ya todo el mundo, todas las empresas han visto que es competitividad y que es una ventaja competitiva, con lo cual yo creo que partimos con una situación bastante más favorable de la de hace unos años. Es verdad que vamos a estar en continuo cambio, o sea, pero bueno, ya lo hemos hecho recientemente. Antes quien compraba cualquier producto y le llegaba en 24 horas a su casa y ahora estamos como habituados a eso, ¿no? Yo creo que nos vamos a ir adaptando, yo creo que el futuro es prometedor, somos de los sectores que no hemos parado de generar empleo, incluso en las peores épocas de COVID, incluso ahora en estos últimos meses que ya sabéis que se ha generado poquito, pues la logística se ha ido generando, con lo cual yo creo que tenemos un futuro muy prometedor, que no significa que sea un futuro fácil, o sea que tendremos que adaptarnos y yo creo que somos un sector atractivo, Rafael, yo creo que de verdad nos hemos convertido en no sé si en ejemplo, ¿no? Pero en esos sectores que dice, marca la diferencia. Entonces, bueno, yo creo que con las dificultades que tendremos, el logístico, yo creo que para él se hizo eso de que trabajo 12 horas, media jornada, yo creo que eso se hizo para nosotros, así que bueno,
Yo creo Ujú. que no será fácil lo que nos viene, pero sí que por lo menos partimos en una situación, yo creo que de ventaja y favorable con respecto a otros años. Perfecto. César, ¿qué piensas? ¿Problemas que podemos tener o qué nos espera? Yo lo que creo es que la logística y la geopolítica están más unidos de lo que nos imaginamos. O sea, creo que Europa, Estados Unidos y no ha hecho tanto por como podía hacer con las navieras, puesto que también les está interesando y están, entre comillas, ahogando un poco las exportaciones de China, Ujú. trayendo lo que es más volumen de fabricación a Europa y a Estados Unidos. Entonces, Buen bueno, yo creo que punto. la geopolítica también tendrá mucho que ver y mucho que decir. Entonces, ha sido un apocalipsis, porque lo que han sufrido muchas empresas ha sido una barbaridad. Yo tengo clientes que han perdido millones y millones de euros con esta crisis en proyectos internacionales. Si no han cerrado, Y ¿no? efectivamente, entonces ha sido un apocalipsis. Ahora parece que se va a asentar, pero como he dicho al principio de la mesa, veremos qué sucede con la situación estos próximos años. Buen punto. Nuria. Yo soy muy optimista. La verdad es que hemos aprendido a trabajar en un escenario de incertidumbre total. O sea, antes el logístico no sabía manejar la incertidumbre, era lo peor. Y ahora no, hemos aprendido y además hemos sacado unas lecciones muy valiosas de todos estos 2 años, ¿no? Hemos aprendido que estábamos muy lejos de los centros de producción, que hay que acercarlos un poco, que no hay que poner todos los huevos en el mismo cesto, que tenemos también que ganar en visibilidad de nuestra cadena de suministro, porque cuando hay cualquier incidente no sabemos dónde está nuestra mercancía, que tenemos que pelear porque las navieras no jueguen con la capacidad de carga que hay en el mercado, pelear más en Europa con el reglamento de exención por categorías. En fin, hemos sacado lecciones valiosas que nos van a servir para que el futuro de la logística sea mucho mejor, sin duda. Manuel. Bueno, yo a medio o largo plazo, como preguntabas, a mí hay una máxima que me encanta, que es piensa en global, actúa en local, ¿no? Creo que los ciclos económicos lo estamos viendo, cada vez son más cortos. Cada vez, pues no sé, aquí se ha hablado de la guerra de Ucrania, ¿no? Hay un señor que la inició y que está cambiando, pues no sé, hasta cómo se alimenta la gente en el mundo, ¿no? Que lo vamos a ver a partir de ahora, la bruna que se puede cierre, venir. ¿no? Exacto. El aumento de fertilizantes, del precio de los fertilizantes, del precio de las materias primas, sobre todo de los cereales y demás, va a cambiar muchísimo. Está cambiando muchísimo, pero lo vamos a ver a futuro. Se ha hablado de China. Xi Jinping está diciendo que necesita autoabastecerse, quiere crecer internamente. Obvio. Eso quiere decir que pues, a lo mejor China ya no está tan interesado en venderte, ¿no? Entonces, pues bueno, está cambiando mucho a nivel global la geopolítica, la economía, ¿no? Es la clave, sí, sí. Y que, bueno, localmente pues lo que tenemos que hacer es abrir los ojos, como decía el secretario de Economía, escuchar mucho, ¿no? y actuar en aquello que está en nuestro ámbito de influencia. Me quedo con lo que decís todos. Hemos aprendido mucho. Yo soy menos optimista, para seros sinceros. Hemos aprendido, eso es lo positivo, pero hemos salido, bueno, no hemos salido, estamos recuperándonos de un apocalipsis que ha trastocado absolutamente todo. Vamos. Ya no tuvimos más avisos. No, vale. Estoy pasando ya lo único que No, que me toca. Déjame que voy a hacer una pregunta más. Soy poco optimista porque no hemos salido de esta y estamos metiéndonos, como ha comentado alguien antes, en este periodo inflacionista al máximo de materias primas, de inquietud y de tensiones geopolíticas que marcan absolutamente todo. Y hay otro componente más, este nuevo orden que puede marcar el futuro de toda la cadena logística, que es el OEA, por ejemplo, ¿no? Podemos meter este componente y me gustaría dirigir una pregunta a la señora Lourdes Morales para que nos comente en 2 minutos qué puede hacer el OEA, cómo puede influir en la cadena de suministro, porque me temo que va a ser un gran impacto. Ceremonia.
Lo ha hecho muy bien. O sea, entra en la parte de preguntas, aunque lo ha hecho. Me ha parecido innovador. Obligatoria, Me obligatoria. parece innovador. Eso innovador. Exactamente. O sea, preguntan al público, fantástico. Antonio, esto es I+D en pleno desarrollo. A ver, yo estoy completamente de acuerdo con determinados matices que habéis dado y pienso que estamos en un proceso de adaptación a un cambio que lo va a dirigir, con todos mis respetos, no la naviera, sino la digitalización. Entonces, o te subes a la digitalización o no juegas. Es mi opinión. Y todos habláis de la carga. En el mundo de aduanas, que es quien al final va a dirigir todos estos escenarios, no se habla de carga, se habla de producto. Origen de producto, destino de producto. Y entonces, todos los miembros de la cadena no vais a sobrar ninguno, porque la figura del operador económico autorizado, lo que se ha pretendido siempre es que cada miembro de la cadena quede clara esa seguridad, esa sostenibilidad, esa digitalización, y estamos en un proceso donde el operador económico autorizado va a ser el nexo de unión de todos esos eslabones. Hasta que todos esos eslabones no estén completamente unidos con el operador económico autorizado, entonces es cuando no existirán esas rupturas en las cadenas de suministro. ¿Qué es lo que pasa? Que la naviera está acostumbrada ya a esa digitalización, pues como lo están los bancos. Es que hoy en día vas y pagas con un móvil, ¿vale? Los puertos están desarrollando, como bien están comentando, yo necesito más calado, porque los barcos tienen que ser mayores, porque vamos a la digitalización. Entonces, en ese proceso, el operador económico autorizado es el que nos va a marcar esa seguridad que nos están exigiendo para cumplir la sostenibilidad, para cumplir que ningún miembro de la cadena quede fuera, y además no nos olvidemos de la pyme, porque la naviera se complementa de grandes empresas que ya están digitalizadas, pero es que tenemos que digitalizar a la pyme y la pyme no lo está. Entonces, como conclusión, creo que el operador económico autorizado es el que tiene que ser el eslabón y la unión de todo esto. Se está poniendo en valor esta figura sin que, repito, es mi opinión, sobre nadie, y tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Y además tiempos que van más deprisa de lo que podemos nosotros imaginar. Es que no hemos terminado de solucionar un problema y tenemos 5 más. Es un cambio sistémico, desde luego, por eso quería que aportases tu punto de vista con el OEA. Es un cambio sistémico, los ciclos son más cortos, comentaba antes Manuel, en todo, y la irrupción del OEA va, como sistema, como nueva regla de juego, va a afectar pues, a toda la cadena. Esperemos que para mejor. Como tú nos vas a hablar de tu libro, está aquí el secretario general de... Bueno, Antonio, muchísimas gracias, porque sé que ha llamado a su despacho y ha dicho no aparezco porque el tema me interesa muchísimo. Me ha estado comentando, por ejemplo, lo de Rorro, que no sabía lo que era Rorro, pensaba que era lo que hacen los gatos, un Rorro. Hasta ahí llegaba. Perdón. Y por eso en Extremadura han hecho terminales para Rorro, ¿no? Pero lo que yo sí quiero decir antes de nada es que precisamente Numa, tu empresa, está en ese proceso de ser una startup de digitalización, y que ya en una de las cenas te hemos convencido para que tu próxima expansión tengas oficina en Mérida, ¿vale, Antonio? O sea, vamos a tener, es extremeña, está desarrollando tecnología, es una startup de ella, y vamos a tener la fortuna de que contemos con ella pronto, incluso aquí cerca. Bueno, tenemos 6 minutos para preguntas. Antonio, que ya tienes el micrófono. Muy rápido. Bueno, tengo que decir que yo soy un optimista. Dicen que los optimistas nos fallamos mucho, pero la verdad también que somos más alegres y estamos más contentos, ¿vale? Abusando un poco de que soy coaching ejecutivo y que las respuestas las tenéis vosotros, y en base también a lo que está comentando ella y he comentado yo esta mañana, no tenéis tiempo para adaptaros, tenéis que adelantaros. Entonces, vosotros habéis hablado de la Agenda 2030, habéis hablado de sostenibilidad, habéis descubierto Extremadura y lo que tenemos aquí. Las 3 terminales, las 3 áreas logísticas que tenemos, tanto la plataforma como Espacio Mérida, como Espacio Normal, tienen áreas que se diseñaron en el 2006-2007. Yo fui consejero delegado y fui un poco el que colaboré
para estas implantaciones. Ya tenían su terminal ferroviaria las tres. Estuvimos hablando con los logísticos y con todo el mundo para ver cómo las diseñábamos. Diseñamos que pensábamos 1 kilómetro, 2 kilómetros, nos hablaban en aquel momento. Al final las quedamos en 750 metros con capacidad para crecer. Las tres están pensadas para que tú puedas colocar lo que es la plataforma logística de Badajoz, está para traer los puertos del Atlántico a Badajoz. Y ahora, una vez que están en Badajoz, la interconexión con Mérida para que sea un hub de comunicaciones o con Navalmoral para que sea parte de conexión, incluso una interconexión después intermedia con Plaza, con la plataforma logística de Zaragoza y después ir a Centro Europa, eso está ya. O sea, tenemos el tren ya desde Badajoz hasta Plasencia y en breve lo tendremos hasta Navalmoral. Eso está. Sabéis, además, el tema que prácticamente cada convoy de 750 metros son, si no me equivoco, 30 camiones. Sabéis la problemática que hay con el tema de conductores. Estáis hablando de la conciliación. Bueno, sabiendo todo eso, ¿qué estáis haciendo que no estéis corriendo ya? Estamos corriendo. Están corriendo, Antonio. No nos eches la bronca, Antonio. No, Es una bronca, ¿eh? Es que Antonio, entiendo diciendo que vosotros sois los que tenéis el conocimiento. Que no esperéis adelantaros. No va a dar tiempo a adaptaros. sí, Tenéis que adelantaros. el matiz es adaptación, adelantarse, ¿vale? Es que él es cazador y el tiro del zorzal siempre se tira donde vaya el zorzal luego, ¿no? Y Antonio, una cosa... No se dispara donde está, se dispara donde va a estar. Exactamente, el zorzal. Y una cosa, Antonio, fundamental, ha dicho que eres un optimista. ¿Sabes lo que es un pesimista? Un optimista con información. Como decían algunos. Más preguntas que tengamos. ¿Alguien quiere levantar la mano? Bien. Pues, moderador, tienes 2 minutos. ¿Ha levantado alguien la mano? Hay una pregunta, sí, estupendo. Hola, buenos días a todos y enhorabuena por el debate, que la verdad es que me ha gustado mucho. Llevo un rato nervioso queriendo intervenir porque es un tema que me apasiona, la logística, y por no atropellarme y ir punto por punto, diría con respecto al transporte marítimo, en Europa no se está haciendo lo que sí se hace en Estados Unidos, que es una regulación de las navieras que, gracias al Departamento de Defensa de la Competencia, se le han impuesto determinadas sanciones a las alianzas marítimas por abuso de posición dominante. Eso en Europa no se hace, y también es verdad que las 3 mayores navieras, desde Maersk, MSC y demás, son de capital europeo, con lo cual entiendo que tienen un poder de lobby que hace que las autoridades de competencia de la Unión Europea no se atrevan... Hacen así con la cabeza como que parece que sí. Claro, es que ese es el principal problema. Con respecto a la carretera, el vehículo autónomo ya se está aplicando en muchos trayectos, el co-cooling, incluso las caravanas de varios vehículos autónomos liderados por uno, conducido por un conductor, pero sí es verdad que la profesión de transportista cada vez tiene menos futuro. Y en mi opinión, no se puede hacer atractiva una profesión si no se legisla y si no se invierte por parte del gobierno en ofrecer alternativas. Lo que habéis hablado del ferrocarril me parece que es fundamental aplicar en España vamos a decir, los diferentes sistemas que ya están vigentes en el centro de Europa, como es el sistema Modalor, por ejemplo, que lo que hacen es sacar convoyes de la carretera y que el conductor se limite a hacer el tramo de 50 a 100 kilómetros últimos. Eso es. De esa manera, esa profesión sí volvería a tener un cierto atractivo, porque permitiría al conductor realizar trayectos más cortos, no tendría que cumplir con unos tiempos de conducción tan estrictos como fijan actualmente las autoridades europeas, y de esa manera se descongestionarían las carreteras, es decir, son todo ventajas. ¿Cuál es el principal problema por lo que no se ha desarrollado el ferrocarril en Europa y en España? A mi modo de ver, falta de voluntad política. Solo ha habido, como ha dicho antes Nuria, y es verdad, un único operador ferroviario. Ahora en turismo o en transporte de viajeros ya hay competencia y es de esperar, aunque digamos está costando mucho, desde 2005, si no recuerdo mal, se abrió a la competencia el sector de las mercancías.
hasta la propia Renfe ha reconocido que no tiene experiencia suficiente en mercancías y que no se ve capaz ella sola de gestionar las mercancías y por eso está buscando un socio de negocio que le ayude a diseñar bien esas inversiones, porque el ferrocarril, digamos, es muy, ¿cómo diría? Muy exigente en materia de inversiones y en el largo plazo, no tiene nada que ver con la carretera. Igual que le pasa al aéreo. Es decir, un avión cuesta cerca de 100 millones, un tren cuesta 30 millones, pero es que luego además hay que hacer la vía y la infraestructura es todavía más cara, con lo cual... Pero España ya tiene mucho hecho. Lo que no se hace es invertir en el desdoble de ciertos recorridos para permitir el transporte de mercancías. Se está haciendo gracias a una cierta voluntad que sí hay por parte de las autoridades portuarias. Están presionando mucho al Ministerio de Fomento para que les dé incorporación a ese corredor mediterráneo, que es el de los dos, junto con el Atlántico, el más avanzado. El Atlántico todavía le queda mucho por hacer, pero yo creo que si se mejorase en voluntad política y realmente en inversión, podríamos superar en un plazo de no más de 10 años todos estos problemas que ahora vemos como un futuro muy negro. Y yo ahí, igual que muy bien, incorporen también, si son tan amables, el corredor sudoeste, ¿vale? Que es el que nace en Lisboa, pasa por aquí y que a lo tonto no se habla de él y va creciendo poco a poco en ese sentido. Por cierto, su intervención la defino como el avecren, porque no cuece, enriquece. Bien. Podemos cerrar. ¿Puedo decir una Sí, cosa? Porque si no sí, lo sí, pienso. sí. Está estudiando Renfe 3 ofertas de tres partners tecnológicos. Tecnológicos, no, perdón, 3 partners para Renfe. Son 3 navieras. Ahí lo dejo. Vale, muy bien. Que la acabose. Querido moderador, si usted es tan gentil de hacer aterrizar ya, que vamos... No, voy a dormir. Las gracias. Gracias a todos. Y un fuerte aplauso a Rafael, Juan, que estáis fuera, y por supuesto, Gracias. por participar. Muchísimas gracias.